Dicen que hay dolores que no se anuncian, que llegan como un corte de luz en medio de la noche, silenciosos, repentinos y despiadados. Nadie está preparado para ese momento en el que la persona con la que compartías rutinas, decisiones, silencios y proyectos deja de estar. No solo se rompe el corazón, se desordena la identidad, la casa, los horarios, la forma de respirar. Hay un antes que ya no existe y un después que todavía no sabes cómo habitar. Cuando alguien pierde a su compañero o compañera de vida, no solo lidia con la ausencia física, sino con una serie de errores invisibles que comienzan a instalarse sin que uno lo note. Errores que parecen inofensivos al principio, pero que con el tiempo pasan una factura emocional altísima. Algunos te roban el sueño, otros te llenan de culpas que no te corresponden, otros te aíslan hasta convencerte de que nadie puede entenderte. Y quizá lo más duro es que muchas personas caen en ellos creyendo que están haciendo lo correcto. Lo que voy a revelarte en este video no es una receta rápida ni una lista superficial. Es un recorrido diseñado para acompañarte paso a paso, desde lo más profundo hasta lo más consciente, para que el dolor no se convierta en el enemigo que gobierna tu vida. Quiero que escuches con calma, porque lo que descubrirás aquí puede ahorrarte meses, incluso años de sufrimiento silencioso. No se trata de olvidar ni de reemplazar lo vivido. Se trata de evitar que el duelo se transforme en una prisión emocional de la que cuesta salir. Te anticipo algo importante. Lo más valioso no está al principio, sino cerca del final. Hay una revelación clave que, si la comprendes y la integras, puede cambiar radicalmente tu manera de transitar esta etapa. No es una frase bonita ni un simple consejo. Es una pieza central que suele pasar desapercibida, pero que marca la diferencia entre sanar o quedarse atrapado en un duelo eterno. Y por eso necesitas recorrer cada parte anterior antes de llegar ahí. Imagina por un momento que pudieras mirar tu proceso desde afuera, como quien observa un mapa en lugar de caminar a ciegas. Imagina saber qué evitar antes de que se convierta en un peso, entender por qué ciertas emociones no son señales de locura, sino de amor, y descubrir que hay formas de sostener lo vivido sin destruir lo que queda de ti. Esa claridad existe, y si te quedas conmigo, voy a mostrártela paso a paso. Pero antes de avanzar hacia el primer gran error silencioso que muchas personas cometen sin darse cuenta, necesito llevarte a una verdad que casi nadie se atreve a decirte cuando atraviesas una pérdida así. Hay una realidad que casi nadie se atreve a mencionar cuando alguien atraviesa una pérdida tan devastadora, y es que el dolor no solo se siente, también se aprende, se interpreta y se administra, y cuando ese proceso no se acompaña de conciencia, puede convertirse en una espiral que consume la energía, distorsiona los recuerdos y confunde lo que realmente se necesita para sanar. No se trata solo de llorar o de mantenerse fuerte, tampoco de avanzar o quedarse quieto, sino de comprender que el duelo es un territorio complejo donde las decisiones que parecen pequeñas terminan marcando el rumbo de la mente, del cuerpo y de la identidad. Y es precisamente en los primeros momentos, cuando todo está confundido, donde más fácil es caer en patrones que dañan sin que uno se dé cuenta. Cuando pierdes a alguien que era parte de tu día a día, el mundo se vuelve un escenario extraño donde las cosas se siguen moviendo, aunque tú sigas en pausa, el reloj no pregunta si estás listo para que sigan pasando las horas y las personas alrededor, aunque tengan buenas intenciones, no siempre saben qué decir, cómo acompañarte o cuándo callar. Y en medio de esa confusión empieza a tomar forma un tipo de comportamiento que parece inofensivo, pero abre la puerta a un desgaste más profundo que el propio dolor inicial. Hay quienes creen que el tiempo lo acomoda todo por sí solo, pero el tiempo sin dirección puede convertirse en un enemigo silencioso que construye hábitos de sufrimiento, y cuando eso pasa es mucho más difícil corregir el rumbo. Te sorprendería saber cuánto impacto tiene una sola idea mal interpretada y cuánto daño puede causar repetir en silencio pensamientos que nunca fueron ciertos. Muchas personas se encierran emocionalmente porque creen que hablar del dolor los debilita,
otras se esfuerzan a sonreír para no preocupar a nadie. Algunas se obsesionan con no cambiar nada del entorno para sentirse cerca de quien ya no está. Y todo eso parece parte del amor o de la lealtad, pero en realidad es una forma de quedarse detenidos entre lo que fue y lo que ya no puede ser. No es fortaleza negar lo que duele, como tampoco es abandono permitirse sentir. El verdadero problema es que casi nadie te explica esto a tiempo. Nadie te advierte que hay mecanismos invisibles que pueden devorarte el ánimo y convertir la ausencia en un estado permanente del alma, incluso cuando sigues respirando. Por eso es tan importante entender que este camino no se recorre solo con lágrimas ni con frases motivadoras, se recorre con claridad, con conciencia y con el valor de mirar de frente lo que realmente está ocurriendo por dentro. Hay 5 errores que se repiten una y otra vez en quienes atraviesan esta experiencia. 5 trampas emocionales que no siempre se notan al principio, pero que, cuando se instalan, se apoderan del presente y condicionan el futuro. Lo que haré contigo a lo largo de este recorrido es acompañarte a identificarlos antes de que se arraiguen, a reconocerlos si ya los estás viviendo y a darle otro significado a tu proceso para que no tengas que pagar con años de desgaste lo que podrías resolver con entendimiento y guía. Y aquí es donde quiero hacerte consciente de algo crucial. Cuando el corazón está roto, se vuelve más vulnerable a las interpretaciones equivocadas y a los mecanismos de defensa que prometen calma a corto plazo, pero que a largo plazo construyen una especie de cárcel emocional donde todo se detiene, menos la sensación de pérdida. No quiero que entres ahí, no quiero que te acostumbres al vacío como si fuera tu identidad, no quiero que te mires al espejo dentro de un año y sientas que sigues atrapado o atrapada en el mismo punto en el que todo comenzó. Lo que vas a descubrir en este video no solo te abre los ojos, también te devuelve el control de aquello que el dolor intenta arrebatarte. Tu capacidad de decidir cómo seguir viviendo sin traicionarte y sin olvidar lo vivido. Y aunque todavía no voy a mencionarte esos errores uno por uno, porque cada uno necesita el contexto adecuado para entenderse y desmontarse, sí quiero que tengas presente que el primero suele aparecer disfrazado de fortaleza, de responsabilidad o incluso de amor mal entendido hacia quien ya no está. Es un error que mucha gente desarrolla para evitar derrumbarse, pero que termina generando más daño que protección, y justamente ahí es donde comienza el verdadero desgaste. Voy a llevarte de la mano hacia ese primer punto crítico, para que puedas reconocerlo, aunque hoy lo sientas como algo natural o inevitable, y vamos a desmenuzarlo paso a paso, porque entenderlo a tiempo puede ahorrarte noches, culpas y silencios que no tendrías por qué seguir cargando. Antes de entrar de lleno en ese primer error, hay algo que debes comprender profundamente, porque si no lo haces, puedes confundir un mecanismo de defensa con una señal de fortaleza y terminar construyendo tu duelo sobre un terreno que parece sólido, pero que en realidad está lleno de grietas invisibles. Cuando el dolor llega sin aviso y descoloca todo tu mundo interno, el instinto natural es buscar alguna forma de controlar lo incontrolable. Y muchas veces ese control se disfraza de silencio, de aparente entereza o de decisiones que, aunque parecen funcionales, dejan secuelas emocionales que no se manifiestan de inmediato, sino que se van acumulando como capas de tensión en el cuerpo, en los pensamientos y en la forma en que te relacionas contigo y con los demás. Es muy común que se adopten actitudes que culturalmente se interpretan como madurez o resistencia, pero que, si las miras con honestidad, son intentos desesperados de no desmoronarte y aunque puedan sostenerte durante un tiempo, también pueden empezar a desconectarte de tus propias emociones, de tu capacidad de procesar lo que estás sintiendo y, lo más peligroso, de tu derecho a sanar a tu propio ritmo. Nadie te explicó cómo se vive algo así, porque el mundo no está preparado para enseñarnos a transitar una ausencia que no elegimos, una ausencia que no se supera simplemente con voluntad o deseos de seguir adelante. Por eso, muchas personas terminan cargando pesos que no les pertenecen, interpretando señales de forma equivocada y usando estrategias que funcionan solo por fuera, mientras por dentro
El alma se va llenando de una presión silenciosa que tarde o temprano encuentra la forma de manifestarse. A veces aparece como ansiedad, otras como irritabilidad o apatía, otras como una sensación de vacío que no sabes de dónde viene, pero que se cuela incluso en los momentos en los que intentas distraerte o aparentar normalidad. Ahí es donde empieza la factura emocional, porque el duelo no trabajado no desaparece, solo se esconde, y lo que se esconde nunca sana. Lo que no dices, lo que no sientes, lo que no expresas, se convierte con el tiempo en una especie de sombra que se cuela en tus decisiones, en tus relaciones, en tu salud, en tu manera de estar en el mundo. Y aquí es donde se vuelve imprescindible no dejar que el dolor marque el camino sin que tú participes conscientemente en él, porque la ausencia en sí misma no destruye. Lo que destruye es cómo la interpretas, qué haces con lo que sientes y cuánto tiempo permites que la culpa, el silencio o el miedo se instalen como una segunda piel. Lo más injusto es que nadie te advierte que el duelo, si no se atiende desde el inicio, puede convertirse en un sistema de vida en el que dejas de reconocerte. Y lo peor es que todo empieza con algo que parece razonable, incluso admirable, pero que en realidad es el primer paso hacia el desgaste emocional más profundo. Ese es el primer error del que te hablaré, pero necesito que entiendas que no es culpa tuya caer en él, porque es el más común, el más camuflado y el más validado socialmente, y por eso tantas personas lo repiten una y otra vez creyendo que están haciendo lo correcto. Y es exactamente ahí donde vamos a entrar ahora, porque si no identificas este punto desde el principio, todo lo que viene después se construye sobre una base frágil que tarde o temprano termina resquebrajándose. Y cuando eso pasa, ya no es solo el recuerdo lo que duele, sino la sensación de haberte perdido en el intento de sostener algo que te estaba rompiendo por dentro. Y para que puedas reconocerlo en ti o en alguien a quien amas, voy a empezar a desglosarlo con detalle, desde su raíz emocional hasta la forma en que se manifiesta en comportamientos cotidianos que parecen normales, pero no lo son. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser incómodo de escuchar, pero también puede convertirse en el principio de una comprensión que te libere del peso que llevas sin haberte dado cuenta. El primer error se presenta con el disfraz más aceptado socialmente y por eso mismo con el más peligroso de todos: aparentar una fortaleza inquebrantable y negarte el derecho humano, legítimo y necesario, de vivir el duelo que te corresponde. En el afuera puede verse impecable, cumples con el trabajo, respondes mensajes, sostienes conversaciones, haces compras, ordenas papeles, llevas cuentas, administras trámites, das noticias a la familia, organizas homenajes, decides sobre asuntos que jamás imaginaste decidir a esta altura de la vida. Por dentro, sin embargo, la presión sube con una constancia que no perdona, como si cada gesto cotidiano, por pequeño que fuera, apretara un poco más una faja invisible alrededor del pecho. Fingir fortaleza nace de una intención noble: no causar preocupación, no venirte abajo, no ser una carga, pero la nobleza de la intención no reduce el costo emocional del método. Si el dolor no tiene salida, encuentra caminos clandestinos para manifestarse y entonces se vuelve insomnio que no cede ni con cansancio, irritabilidad que estalla sin motivo, olvidos extraños que te asustan, hipervigilancia del entorno, taquicardias que te sorprenden en la fila del supermercado, apatía frente a aquello que antes te importaba y, lo que es peor, una sensación de extrañeza contigo misma, como si te miraras vivir desde lejos y no supieras en qué momento te convertiste en alguien que funciona sin sentir. La cultura te aplaude cuando te ves bien y admira tu entereza, como si el amor que has perdido fuera un trámite que se resuelve con agenda y buena cara, como si la ausencia se pudiera archivar bajo una carpeta con índice y pestañas de colores. Esa aprobación externa, sin proponérselo, puede convertirse en gasolina para el mecanismo de negación. Cuanto más te dicen qué fuerte eres, más te sientes comprometida a sostener ese personaje que no tiembla, que no llora, que responde todo con una serenidad que en realidad
tiene las rodillas temblando, y no es que llorar todo el día sea la única vía, ni que los colapsos dramáticos sean una prueba de amor. No se trata de teatralizar la herida, se trata de darle a la herida condiciones reales para cicatrizar, porque lo que no sangra por el cauce correcto, tarde o temprano supura. Cuando te prohíbes llorar para no desordenarte, tu sistema emocional entiende que expresar es peligroso y activa defensas que te desconectan de ti. Te vuelves hábil para cambiar de tema, experta en distraerte, brillante en llenar cada minuto libre, pero cada una de esas destrezas, si no la usas con conciencia, se convierte en una pared nueva entre lo que sientes y lo que te permites sentir. Y las paredes, cuando son demasiadas, terminan haciendo de la casa un laberinto. Tal vez te digas a ti misma que necesitas ser el pilar de la familia, que hay hijos mirándote, padres mayores que cuidar, cuentas que pagar, decisiones que tomar, y todo eso es cierto, pero ser pilar no significa ser piedra fría. Un pilar auténtico es flexible, respira, reconoce su peso y pide apuntalamientos cuando hace falta, porque ningún edificio se sostiene solo en un único punto sin fracturarse. El perfeccionismo en el duelo, esa idea de que tengo que hacerlo bien, es un veneno discreto. Convierte tu proceso en un examen con notas imaginarias y te roba la posibilidad de equivocarte, de tener días grises, de admitir que hoy no puedes con todo. Hay jornadas en las que abrir las cortinas es una victoria y otras en las que prepararte un café sin derrumbarte es un milagro. Allí, justamente allí, la medida de tu valor no está en cuántas tareas completas, sino en cuánta verdad te permites. La verdad emocional es incómoda, sí, pero cura. La mentira amable: estoy bien, tranquila, no te preocupes, alivia por un rato y después te cobra peaje. Negarte el duelo auténtico también puede expresarse en formatos sofisticados que parecen saludables. Trabajar más de la cuenta, convertir el ejercicio físico en una obsesión, emprender proyectos de reforma en casa que te mantienen entretenida del amanecer a la noche, organizar cada rincón con precisión milimétrica, llevar un control exhaustivo de hábitos positivos que en el fondo no registran lo esencial, que es tu necesidad de llorar a tiempo y de despedirte en serio. El problema no es trabajar, hacer deporte o ordenar. El problema es cuando todo eso ocupa el lugar de lo que deberías estar sintiendo. Entonces el movimiento deja de ser vida y se convierte en ruido. Y el ruido, como una radio mal sintonizada, te impide escuchar lo que importa: tu pena, tus recuerdos, tu amor, diciendo: aquí sigo, pero necesito otro lugar en tu historia. Hay una objeción frecuente que asoma apenas propones abrir una grieta en la coraza: si empiezo a llorar, no voy a poder parar. Ese miedo es legítimo, porque el dolor parece un animal desbocado cuando no lo nombras, pero la experiencia clínica y humana demuestra lo contrario. Cuando estableces espacios seguros, con tiempo y contención, la emoción se autorregula. Llorar no destruye, organiza. Puedes diseñar pequeñas válvulas de escape, escribir cartas que no enviarás, hablar en voz alta con quien ya no está, encender una vela y quedarte en silencio 5 minutos, rezar si tu espiritualidad lo pide, escuchar la canción que compartían y permitir que te atraviese, no como tortura, sino como homenaje. Cada una de estas prácticas es un sí a la vida interior, un sí a lo que eres, y ese sí va desactivando la necesidad de cargar una armadura cada mañana. Cuando el cuerpo nota que hay tiempos y lugares para sentir, baja la guardia, y al bajar la guardia, el sistema nervioso deja de vivir en estado de alerta y te devuelve, lentamente, la posibilidad de descansar sin sobresaltos. Otra cara de este error es callar frente a los demás lo que te quema por dentro por miedo a incomodar, a repetir la historia, a aguar la reunión. Callar te parece elegante, considerado, maduro, pero construir vínculos sobre silencios obligatorios empobrece la relación y te empobrece a ti. El apoyo no llega solo cuando lo pides con manual de instrucciones. A veces llega cuando te das permiso de decir: hoy me duele más, hoy no tengo ganas de hablar, ¿puedes solo quedarte conmigo?
Necesito contar un recuerdo sin que me interrumpan para darme soluciones. Estas frases son puentes, no quejas. Invitan al otro a estar sin corregirte, y cuando alguien puede estar contigo sin corregirte, tu dolor encuentra una casa temporal fuera de tu pecho. No subestimes el alivio de ser escuchada de verdad. El duelo compartido no se multiplica, se divide. Negarse el duelo auténtico también incluye sostener la vida práctica como si nada hubiera ocurrido, negando cambios que son indispensables para tu salud emocional. Tal vez sigues durmiendo en el mismo lado de la cama con la misma almohada, sin admitir que te resulta insoportable. Tal vez dejas intacto un armario que te fulmina cada vez que lo abres. Tal vez conservas objetos que sientes sagrados, pero que en realidad se han transformado en anclas, y anclada es difícil navegar. Cambiar una disposición, mover un mueble, seleccionar qué guardar y qué ceder, elegir qué ritual permanecerá y cuál necesita transformarse, no es traicionar, es actualizar la casa de tu vida para que pueda alojar tu presente. La negación te susurra que si tocas algo traicionas el recuerdo, pero el amor verdadero no necesita vitrinas estáticas, necesita caminos para seguir expresándose sin asfixiarte. Sé que hay momentos en los que la máscara te salvó, porque te permitió atender urgencias cuando no había espacio para derrumbarte, y reconocerlo es parte de la verdad. Gracias, máscara, por ayudarme en la tormenta. Pero la tormenta inicial cede y tú mereces respirar sin plástico en la cara. Agradece el recurso que te sostuvo y con la misma dignidad con la que lo adoptaste, entrégalo cuando ya no te sirve. No se trata de arrancarte la armadura de un tirón, se trata de abrir hebilla por hebilla. Hoy lloro 5 minutos más que ayer, hoy digo una verdad que ayer disfrazaba, hoy pido un abrazo que antes rechazaba, hoy admito que hay noches en las que dormir sola me pesa tanto que necesito quedarme en el sofá con una manta y una película tonta. Y está bien, porque sanar no es un espectáculo, es una serie de modestos permisos que sumados te devuelven el pulso. Si has llegado hasta aquí, quizá reconozcas destellos de este error en ti o en alguien a quien amas, y si lo reconoces, no lo uses para castigarte, úsalo para elegir distinto a partir de ahora. La compasión contigo es el antídoto contra la autoexigencia que te puso la armadura, y la compasión empieza por una frase sencilla y poderosa: estoy aprendiendo a llorar a tiempo para no llorar tarde. Esa frase, repetida como un mantra en voz baja, autoriza a tu sistema emocional a confiar en que habrá espacio para él, y cuando hay espacio, el dolor deja de golpear las paredes desde adentro para pedir salida y empieza a organizarse en olas más transitables. Y porque sé que a veces la teoría consuela, pero el ejemplo convence, quiero mostrarte cómo se ve en la vida real el momento en que alguien que llevaba meses sosteniendo el mundo con los dientes se permitió por fin cambiar de estrategia sin perder dignidad, sin perder orden, sin perderse a sí misma. En la siguiente parte te contaré la historia de María, el duelo congelado que empezó a derretirse el día en que eligió respirar con la verdad en la mano. María no siempre se llamó a sí misma fuerte, pero el mundo empezó a repetírselo tantas veces que terminó creyéndolo, y cuando uno cree un papel, lo interpreta con tanta convicción que hasta el cuerpo se lo aprende de memoria. Apenas enviudó, se ocupó de todo lo que había que resolver, casi como si llevara un traje invisible de capitana. Gestionó trámites, consoló a familiares que lloraban más libremente que ella, organizó las pertenencias de su esposo sin derramar una lágrima frente a nadie y volvió al trabajo antes de que alguien se lo pidiera. De cara a los demás parecía admirable, funcional, entera. Por dentro había una especie de silencio espeso que no le permitía sentir ni siquiera la profundidad del golpe, como si el alma hubiera apretado un botón de emergencia para suspender toda emoción, mientras el cuerpo ejecutaba órdenes automáticas. Los días comenzaron a deslizarse uno detrás del otro sin pausa, y aunque todo en su entorno seguía en movimiento, dentro de ella algo había quedado congelado, como una fotografía que se contempla fijo sin saber cómo volver a moverse. El problema empezó a hacerse visible
en detalles que ella misma intentaba minimizar. Se despertaba sobresaltada sin recordar si había dormido. Le costaba tragar alimentos aunque no tuviera hambre, olvidaba conversaciones recientes, evitaba mirar ciertos rincones de la casa y sentía una opresión constante en el pecho que atribuía al cansancio. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, respondía con reflejo defensivo: bien, ocupada, pero bien. No era una mentira malintencionada, era una forma de protegerse de lo que temía desatar si se permitía abrir la boca desde el lugar del dolor. Sin embargo, el cuerpo no negocia eternamente con lo que la mente posterga, y llegó un día en que ese sistema de contención empezó a filtrarse por una grieta tan pequeña que al principio no supo reconocerla. Fue un martes cualquiera, al volver del trabajo, cuando encontró sobre la mesa del comedor una taza que él había usado cientos de veces. No era nueva, no estaba fuera de lugar, pero ese día su mirada se detuvo de una manera distinta. La sostuvo entre las manos largos segundos sin pensar en nada concreto y sintió, por primera vez desde la pérdida, un temblor en las sienes que no supo reprimir. En vez de apartarla, se sentó con la taza entre las manos y dejó que el llanto le subiera a los ojos sin permiso. No fue un estallido ruidoso, fue un desborde silencioso, tan íntimo que ni siquiera se limpió las lágrimas inmediatamente. Ahí empezó el deshielo, no como un derrumbe, sino como un goteo que al fin encontraba salida. Esa noche, en vez de ponerse a ordenar o responder mensajes, se sentó en la cama y habló en voz baja, sin saber si le hablaba a su mente, a su memoria o a su esposo ausente. Le dijo que estaba cansada, que no sabía cómo seguir fingiendo, que necesitaba llorar sin testigos, que tenía miedo de hacerlo frente a los demás porque temía perder el control. Esa confesión, hecha en soledad, fue más honesta que todo lo que había dicho en semanas. Al día siguiente no cambió su rutina por completo, pero hizo algo que nunca había hecho. Escribió en una hoja suelta una frase que le vino sin pensarlo: «No puedo seguir así», y la guardó en el cajón de la mesa de luz. 7 palabras que marcaban el inicio de un permiso interno. Pasaron algunos días antes de que diera el siguiente paso, pero el paso llegó cuando, por recomendación de una amiga, aceptó asistir a una sesión con una terapeuta especializada en duelo. Entró al consultorio con la misma actitud con la que había afrontado todo: controlada, seria, casi distante. Pero bastaron 10 minutos de conversación para que algo se quebrara con dignidad. La terapeuta no la presionó ni le pidió que hablara del pasado inmediato. Simplemente le hizo una pregunta que a María nadie le había hecho hasta entonces: ¿cuándo fue la última vez que te permitiste sentir sin apuro? Ella se quedó en silencio, no porque no quisiera responder, sino porque no tenía idea de cómo se respondía a algo así. El silencio fue la respuesta, y esa respuesta marcó el inicio de un trabajo que no tenía que ver con derrumbarse, sino con aflojar lentamente las columnas internas que sostenían una carga que no correspondía llevar en soledad. A partir de ese encuentro empezó a construir pequeños rituales de descompresión emocional. Uno de ellos fue sentarse una vez por semana a escribirle una carta a su esposo, no para lamentarse, sino para hablarle como lo hacía cuando estaba vivo. Al principio las palabras salían torpes, telegráficas, pero con el paso de los días empezaron a tomar forma las verdades que su cuerpo pedía expresar. Te extraño y me da miedo que un día deje de doler. Me siento egoísta cuando me río. Hay decisiones que tomo sin querer tomarlas. Me da terror olvidar tu voz y también quiero aprender a estar sin bloquearme por dentro. Escribir no le devolvió lo perdido, pero le devolvió la voz. Otro cambio que marcó la diferencia fue permitir que una persona cercana, una hermana en su caso, supiera que había momentos en los que necesitaba compañía silenciosa. Al principio le costó pronunciarlo, temía sonar débil o demandante, pero cuando su hermana se sentó una tarde en su sala sin hablar, solo estando ahí mientras ella tejía o miraba por la ventana, comprendió que no todo el sostén emocional se construye con palabras. A veces basta una presencia que no interrumpe ni juzga para que el cuerpo se relaje y la mente deje de pelear consigo misma.
Con el tiempo, no porque alguien lo ordenara ni porque lo leyera en un libro, empezó a sanear el espacio que compartieron. No botó todo de inmediato ni convirtió la casa en un santuario intocable. Eligió rincón por rincón lo que quería conservar y lo que necesitaba transformar. Guardó algunas camisas en una caja forrada, donó otras, cambió las sábanas, movió de lugar una foto que antes no podía ni mirar. Cada cambio era una conversación silenciosa entre lo que fue y lo que empezaba a ser. El deshielo no fue un evento espectacular, fue una secuencia de decisiones pequeñas, valientes y profundamente humanas. Dejó de decir «estoy bien» cada vez que alguien le preguntaba y empezó a responder con matices. Hay días difíciles, pero estoy aprendiendo a llevarlos. Hoy dormí mejor, ayer lloré y me hizo bien. Esta semana me sentí menos sola. Esas respuestas, lejos de debilitarla, le devolvieron la sensación de autenticidad, algo que había extraviado entre tanta autoexigencia. Y es aquí donde su historia se convierte en espejo y en puerta, porque lo que vivió María no fue una excepción ni una hazaña, fue el resultado de dejar de huir del propio dolor, de aprender a nombrarlo a pausas, de abrir rendijas por donde la emoción pudiera circular sin devastarlo todo. Su proceso demuestra que el duelo no se resuelve con armaduras, se alivia cuando se permite entrar en la piel sin amenazas. Ahora que puedes ver con claridad cómo se manifiesta este primer error y cómo empieza a revertirse cuando se reconoce a tiempo, estás listo para entender que hay otro, igual de silencioso y más frecuente de lo que imaginas, que se mete sin permiso en la vida emocional de quien atraviesa una pérdida, el aislamiento absoluto, esa tendencia a desaparecer de los demás con la ilusión de que así el dolor molestará menos, cuando en realidad termina profundizándolo. El aislamiento aparece primero como una manta que promete calma, un refugio donde nadie pregunta, nadie opina, nadie te ofrece frases hechas ni te apura con cronómetros invisibles, y en los días en que el mundo parece demasiado ruidoso, es normal que esa manta te tiente, porque quedarse en casa, apagar notificaciones, cerrar cortinas y reducir la agenda a lo mínimo indispensable, da la ilusión de que el dolor se vuelve manejable cuando el entorno se achica. Pero el problema es que la manta, si no se sacude a tiempo, se transforma en una lona pesada que te inmoviliza y termina sofocándote con su propio calor. Lo que empezó como cuidado se vuelve costumbre, lo que era pausa se convierte en modo de vida y la casa, que antes era hogar, pasa a ser un espacio donde el silencio hace eco y paradójicamente amplifica aquello de lo que querías protegerte. Nadie nos enseñó a habitar el duelo con compañía. Casi todos aprendimos a no molestar, a no entristecer a los demás, a no dar lástima, y así, con la mejor de las intenciones, desaparecemos poco a poco de los lugares que nos nutrían, dejamos de contestar mensajes, posponemos cafés, inventamos excusas socialmente aceptables para no salir y nos repetimos que es temporal, que ya pasará, sin notar que cada no acumulado construye un muro y cada muro redefine la manera en que el mundo nos encuentra y en que nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Al principio, el aislamiento se siente eficiente porque reduce el riesgo de encontrarte con preguntas que duelen o con personas que, sin mala fe, no saben sostener tu pena y la encogen con frases de catálogo. Y es cierto que filtrar la exposición es una forma de amor propio, que no todo encuentro es nutritivo, que no toda conversación consuela, pero hay una diferencia radical entre elegir espacios seguros y abolir el contacto humano, y esa diferencia se mide en cómo duermes, en cómo piensas, en cómo respiras. Cuando te quedas demasiado tiempo sola, la mente empieza a girar en círculos más cerrados, los recuerdos se vuelven túneles sin salida, las preguntas se repiten con la misma voz hasta que parecen verdades, y la tristeza, privada de contraste, se expande como humedad en pared sin sol. El cuerpo lo registra, el apetito se vuelve errático, la postura se encorva, los hombros se crispan, el pecho se contrae, la respiración se acorta y el sueño, en lugar de reparar, se fragmenta en vigilias que te dejan más cansada que antes. Es un costo alto que se paga a plazos, y lo más engañoso es que, desde dentro, el aislamiento parece una decisión inteligente,
porque todo lo que ocurre te confirma su utilidad. Nadie me entiende, me siento mejor sin ver a nadie, afuera todo me irrita, si salgo es peor, pero ese alivio es de corto alcance, un analgésico emocional que te quita el síntoma mientras clava más hondo la espina. Hay una creencia que abona esta trampa y que conviene exponer sin anestesia. La idea de que mi dolor es mío y nadie puede tocarlo, que es verdad en su núcleo, tu experiencia es única, tu amor es irrepetible, pero que se vuelve un arma cuando la usas para justificar un encierro que te va dejando sin espejo externo, sin mirada que te devuelva matices, sin manos que te alcancen cuando tropiezas en la oscuridad de tu propia mente. El yo dolido necesita ventanas abiertas por donde entre otro aire, no para que el viento arrase, sino para que circule. El contacto humano correcto no te resta, no te impone ritmos, no te distrae por deporte, te acompaña como se acompaña a alguien que camina por la orilla y de vez en cuando necesita que le sostengan el codo para no resbalar. Y sí, lo sé, encontrar a esa gente no siempre es fácil, porque hay quienes intentarán apurarte o corregirte o contarte historias ajenas creyendo que así te consuelan, pero la solución no es clausurar la puerta, la solución es afinar el filtro. Menos cantidad, más calidad, menos ruido, más presencia, menos consejos automáticos, más escucha dispuesta. Cuando te aísla por completo, la memoria se empobrece de perspectivas y construye un altar donde todo lo que no encaja con la idealización del pasado se borra, y así cada intento de estar en el presente pierde por comparación, porque el presente no tiene cómo defenderse solo, no tiene testigos que te recuerden lo humano de lo vivido, no tiene voces que te digan con cariño, esto también cuenta, esto también es vida, esto también puede ser bueno aunque sea distinto. Sin contraste, la mente empieza a organizar el mundo en binarios crueles. Antes era amor, ahora es nada. Antes había sentido, ahora vacío. Antes tenía un lugar, ahora soy una sombra. Y el aislamiento que prometía descanso alimenta ese guión hasta que te sorprendes rechazando incluso aquello que podría aliviarte. Se vuelve costumbre decir no a invitaciones suaves, a paseos cortos, a llamadas de 5 minutos, a caminar 2 cuadras con alguien que te quiere, y cada no justificado por el cansancio o por el miedo crea una inercia que al día siguiente pesa más, porque la inercia trabaja a favor del encierro y en contra de tu recuperación. No se trata de forzarte a una vida social que no te representa, no se trata de convertir el duelo en agenda llena, se trata de recuperar el gesto de abrir la puerta lo suficiente como para que entre una persona, o 2, o 3 a lo sumo, esas con quienes no tienes que explicar tu dolor como si rindieras un examen, esas que saben quedarse sin corregirte, que reconocen el valor de un silencio compartido y que no te animan a base de chistes porque han comprendido que el humor sin contexto puede volverse una bofetada. En el duelo, la compañía correcta es como un pequeño faro en la costa. No convierte la noche en día, pero te recuerda dónde está la orilla. Y si ahora mismo, mientras lees esto, piensas que no tienes a nadie con esas características, vale nombrar otra verdad. A veces esa compañía empieza por un espacio profesional donde la escucha no depende de vínculos previos y donde puedes entrenar la valentía de decir lo que sientes sin miedo a cargar a nadie. La terapia no reemplaza a los afectos, pero puede preparar el terreno para que los afectos sanos vuelvan a entrar. Un grupo de apoyo puede parecerte ajeno en el papel, pero en la práctica ofrece una de las medicinas más potentes contra el aislamiento. Reconocer tu historia en el eco de otras voces que han llorado lo que tú lloras y que, aún así, hoy están vivas de una manera que te resulta imaginable. Quedarte en casa cuando el cuerpo pide pausa es un acto de cuidado. Convertir tu casa en frontera permanente es una renuncia, y renunciar a la circulación básica de la vida te cobra intereses en forma de pensamientos intrusivos que se hacen más convincentes cuando nadie los cuestiona con ternura. La mente, en soledad extrema, se vuelve una sala de espejos donde cada idea vuelve rebotada y amplificada. Y si la idea es dolorosa, el eco la vuelve sentencia.
poner el pie fuera, aunque sea por 10 minutos, aunque sea para sentir el aire en la cara o para escuchar los ruidos de una calle que sigue existiendo, no banaliza tu pérdida. Coloca tu dolor dentro de un mundo que no eres tú solamente y le permite, por un rato, perder la forma de totalidad que toma cuando lo miras sin ventanas. Esos 10 minutos, que parecen insignificantes, rompen la continuidad del encierro y reinstalan el principio de realidad. El sol sigue saliendo, hay niños que ríen, hay hojas que caen, hay pan recién horneado en una esquina, hay un perro que estira la correa y quiere olerlo todo, y esa normalidad no te insulta, te sostiene sin pedir nada a cambio. La gente teme volver a empezar conversaciones, teme llorar en público, teme sentir que ocupa un espacio con su tristeza, y ese temor es comprensible, pero merece una respuesta honesta. Tienes derecho a llorar con alguien cerca, tienes derecho a decir no quiero hablar, solo caminar. Tienes derecho a pedir podemos sentarnos 5 minutos sin el teléfono. Tienes derecho a ensayar frases que no expliquen en exceso, sino que orienten al otro como quien entrega un mapa sencillo para que no se pierda. La vulnerabilidad no es una exposición brutal de todo lo que llevas, es una forma de claridad que va diciendo hasta aquí puedo, esto me ayuda, esto me duele, y cuanto más entrenas ese lenguaje, menos necesaria se vuelve la estrategia del aislamiento total. No todo el mundo lo entenderá, es cierto, y habrá encuentros torpes, pero uno solo de calidad, compensa 10 intentos fallidos, y ese uno, cuando aparece, te recuerda que no estás hecha de vidrio ni de piedra, estás hecha de tejido humano que se repara mejor en contacto que en cuarentena emocional. En ocasiones el aislamiento se confunde con lealtad. Mantengo la casa igual, mantengo los horarios iguales, mantengo las conversaciones iguales, aunque sean conversaciones con el pasado, y en ese intento de conservar te vas rompiendo por dentro porque la vida necesita aire para cambiar de forma sin dejar de ser vida. No cambiar nada puede parecer un homenaje, pero un homenaje que te apaga no honra, inmoviliza. A veces abrir la ventana, correr la silla del lugar, aceptar una visita corta, enviar un mensaje que diga «me acompañas a dar una vuelta a la manzana», es un acto de memoria bien entendida. Mi amor sigue aquí, pero yo sigo siendo alguien que respira. Y ese punto es crucial porque anticipa el siguiente desvío del camino. Cuando el aislamiento se prolonga, la mente tiende a idealizar aquello que se perdió, no como gesto consciente de gratitud, sino como mecanismo para justificar por qué el presente parece indigno de ser habitado. Y así, sin darte cuenta, construyes un altar perfecto al que nunca podrás subir sin sentir que traicionas. Hay un contrapunto luminoso a este riesgo. Y no está en llenar la agenda ni en forzarte a sonreír en reuniones, sino en atreverte a probar formas sencillas de compañía que no exijan resultados, sino presencia. A veces es una caminata al atardecer con una persona que sabe escuchar. A veces es sentarte en una banca del parque a ver pasar el mundo con alguien que no compite con tus recuerdos. A veces es compartir un café donde el tema no es olvidar, sino recordar sin que el recuerdo lo ocupe todo. Cuando descubres esa escala de grises, el aislamiento deja de ser la única opción y empiezas a entrenar la musculatura emocional que permite salir y volver, abrir y cerrar, aparecer y retirarte sin que cada movimiento sea extremo. Ese entrenamiento devuelve agencia. Ya no estás a merced de la marea. Puedes elegir cuándo ponerte a flote y cuándo volver a la orilla para descansar. Si encuentras resistencia interna a dar ese paso, si sientes que el cuerpo se te niega y que cualquier intento de abrir la puerta te provoca un nudo en el estómago, detente y pregúntate con honestidad qué temes exactamente. ¿Temes que te juzguen si te ven triste? ¿Temes reír y sentir culpa por un segundo luminoso? ¿Temes que si sales la casa se vacíe de su presencia? ¿Temes que al hablar se te rompa la voz y parezcas débil? Nombrar el miedo no lo agranda, lo delimita. Y al delimitarlo puedes diseñar tu primera salida con cuidado, elegir a la persona, elegir el lugar, elegir la hora, elegir la duración, colocar una frase de escape si te saturas. Ese nivel de fineza no es control neurótico, es arquitectura de cuidado. La arquitectura de cuidado construye puentes cortos que te devuelven al mundo sin obligarte a cruzar de un salto.
Y porque sé que la mente cree más cuando ve, quiero anticiparte que existe una manera concreta, humana y sencilla de romper el aislamiento sin violentarte. Una forma que empieza con muy poco y que, al repetirse, te demuestra que la compañía adecuada no duele, no invade, no te exige estar mejor de lo que estás y que ese modo de estar con otros puede ser el primer ladrillo de una reconstrucción lenta pero real. En la siguiente parte te contaré la historia de Diego y su círculo pequeño, esa alianza humilde que paso a paso lo ayudó a salir del silencio sin traicionar su ritmo. Diego no decidió aislarse de un día para otro, fue más bien un goteo lento, una retirada que empezó con un hoy no me siento con fuerzas y se volvió una cadena de tal vez la próxima que, sin darse cuenta, lo dejó casi sin próximos. Él y su esposa tenían rituales modestos: caminar al caer la tarde por un parque de árboles altos, detenerse en la banca de madera que crujía apenas al sentarse, contar chismes menores que nunca cambiaban el mundo, pero a ellos les reacomodaban el ánimo. Cuando ella faltó, el parque se volvió una foto que dolía ver, y por eso Diego dejó de cruzar esa avenida, dejó de mirar ese reloj que marcaba la hora de salir, dejó de encontrarse con el vecino al que siempre le preguntaban por el perro. No tengo nada para decir, se repetía con la convicción agria de quien cree que callar es lo más digno, y así los días empezaron a parecerse entre sí de una forma que nunca había experimentado, como si la vida hubiera perdido los bordes y fuera solo una masa gris que había que empujar cada mañana para que se moviera un poco. Cuando alguien lo llamaba, fingía estar ocupado; cuando lo invitaban, decía que ya tenía planes; cuando le ofrecían pasar por él, respondía que no hacía falta. No odiaba a nadie, no despreciaba la intención de los otros, simplemente no sabía cómo estar en el mundo sin convertirse en una herida abierta. Fue entonces cuando Mateo, su amigo de adolescencia con quien había compartido guitarreos desafinados y mudanzas improvisadas, decidió no dejarse vencer por el monosílabo de Diego. No insistió a golpes de mensajes, no llenó el chat de buenos consejos, no envió enlaces inspiracionales ni citas de autoayuda. Una tarde, a la hora en que ellos solían caminar, le tocó el timbre y cuando Diego abrió, le mostró 2 termos y dijo, con la naturalidad de quien nombra el clima: «Me traje café para llevar si te dan ganas de salir a la puerta». No era una propuesta heroica, era una rendija. Diego dudó, miró el suelo, apretó los labios como quien pelea una negativa que ya está en la punta de la lengua y se escuchó decir 5 minutos. Se sentaron en el escalón más ancho de la entrada, apoyaron los termos en la rodilla, hablaron un poco de nada, un vecino que cambió el auto, la panadería que ahora cerraba más tarde, y cuando se hizo el primer silencio gordo, ese que suele espantar a la gente apurada, Mateo no corrió a llenarlo. Se quedó ahí mirando la calle, soplando el café para no quemarse, dejando que el aire hiciera su trabajo. Al despedirse, Diego sintió con sorpresa que no estaba más triste que antes, que tal vez un poco más cansado, pero menos tenso, como si un músculo que llevaba apretando semanas hubiera cedido 1 milímetro. Al segundo encuentro ya no se quedaron en el escalón, caminaron 1 cuadra, después 2, 3 en la tercera semana. No hablaban de cómo te sientes a cada paso, no interrogaban el dolor como si fuera un sospechoso. Apenas dejaban que la caminata pusiera a girar el engranaje oxidado del mundo. Hubo una tarde, sin embargo, en la que Diego pronunció el nombre de su esposa en voz alta, no como quien invoca un fantasma, sino como quien señala una estrella que conoce de memoria, y dijo: «Hoy hubiese elegido la banca de la sombra». Mateo asintió con la cabeza y caminó hacia el lado del parque donde la sombra era más cerrada, como si obedeciera a alguien que todavía sabía elegir. No hubo ceremonia, no hubo discurso, solo una obediencia humilde a un deseo sencillo. Esa obediencia fue nitroglicerina suave en el corazón de Diego. Alguien lo escuchaba sin apremios, alguien le devolvía la posibilidad de tener preferencias sin sentir que estaba traicionando a nadie. La hermana de Diego, Clara, entró en escena sin pedir permiso. Los domingos, a la hora de la comida,
Dejaba en la puerta un plato de guiso y enviaba un mensaje de 3 palabras, por si sirve. A veces Diego no contestaba, otras respondía con un emoji que no decía gran cosa, pero siempre comía. Un mediodía se animó a invitarla a pasar. No hablaron casi del tema. Hablaron de la receta, de la abuela que la hacía parecido, de una planta que no terminaba de prender en la maceta del living. Clara no llenó el espacio con recuerdos crudos ni con preguntas. Aprendió, a fuerza de intuición y cariño, que la compañía que cura no es la que disecciona, es la que comparte el aire y sostiene la mirada sin exigir que la otra persona funcione. Ella tejía, él pelaba zanahorias. La radio sonaba en voz baja con un locutor que parecía de otra época, y en esa coreografía doméstica, Diego sintió que quizá todavía quedaba algo de vida buena en lo cotidiano, una vida sin alardes que no le pedía sonreír si no quería, ni animarse si no podía, pero que lo recibía si estaba dispuesto a sentarse a la mesa. La tercera pieza del círculo pequeño llegó de un lugar inesperado. Rosa, una vecina de cabellos blancos y humor filoso que apenas conocía de saludar en el ascensor. Un día lo cruzó en el pasillo con un manojo de papeles en la mano y sin el tacto acartonado que a veces se nos pega cuando queremos ser correctos, soltó: «Necesito que me ayudes con la impresora porque la odio y a cambio te enseño a hacer pan de campo, trato justo». Diego no estaba para trueques, pero Rosa tenía esa forma de invitar que no admite crueldad en la negativa, y él, casi por reflejo, asintió. En la cocina de Rosa olía a harina y a tiempo, 2 cosas que a Diego le habían quedado con sabor amargo desde que faltó su esposa. Mientras el horno tomaba temperatura y la masa reposaba bajo un repasador, Rosa contó historias de su viudez de décadas atrás, no para competir penas, no para convertir la conversación en un duelo de relatos, sino para decirle con la autoridad de quien atravesó un puente que del otro lado hay otra orilla, que una parte de la risa vuelve, que otra parte no, y que la vida se inventa maneras de seguir que no traicionan. Diego escuchó sin preguntar mucho, pero prestó atención a una frase que ella dejó caer como quien acomoda un plato. Al principio me escondí por vergüenza de llorar. Después entendí que llorar en buena compañía es como enjuagar una herida con agua tibia. No lo olvidó. Con Mateo, con Clara y con Rosa, Diego construyó sin plan un triángulo de sostén. No eran superhéroes ni terapeutas improvisados. Eran 3 presencias con funciones distintas que, sumadas, le devolvieron la escala al mundo. Mateo le prestaba calle y pasos. Clara le prestaba mesa y silencio. Rosa le prestaba horno y risa sardónica. No había agenda marcada con fluorescente. No había obligación de ponerse bien. No había metas que cumplir. Había gestos que se repetían con ritmo amigable, y ese ritmo fue sacándolo del territorio pegajoso del aislamiento total. Un martes, casi sin proponérselo, Diego cruzó solo la avenida del parque. Se sentó en la banca de madera que crujía. No lloró mucho, apenas un poco, pero respiró con una profundidad que no recordaba hace meses y soltó una frase en voz muy baja: «No vengo a reemplazarte, vengo a encontrarte de otra forma». Nadie lo oyó, salvo los árboles, y a veces eso basta. El círculo pequeño no resolvió la ausencia, pero cambió la geometría del dolor. Donde antes todo era horizonte plano, ahora había 3 puntos de apoyo para hacer palanca, cuando el peso se volvía insoportable. Con esa palanca, Diego se atrevió a pequeños actos de retorno. Respondió un mensaje que llevaba semanas sin abrir, aceptó un café de 20 minutos con un compañero de trabajo, reacomodó los libros del estante sin miedo a mover el que ella había dejado con un señalador a medio camino, volvió a afinar la guitarra aunque las cuerdas le hirieran la yema de los dedos por desuso. Nada de eso le arrancó la pena, pero la pena dejó de ocupar toda la habitación. Empezó a tener paredes y ventanas, empezó a permitir que el aire circulara. Hubo, claro, días en que él quiso volver a desaparecer. Un sábado se despertó con un peso en el esternón que no sabía nombrar y apagó el teléfono. Bajó las persianas, se metió en la cama con la ropa de la noche anterior. A la tarde, 3 golpes secos en la puerta lo despertaron del letargo. Era Mateo con la simpleza de siempre. «Te traje café, si no querés bajar lo dejo en el felpudo».
Diego no abrió. Se volvió a dormir. Horas después se levantó por agua y vio el vaso de papel aún tibio, con un "no hace falta hablar" escrito con marcador. No lloró, pero se sentó en el suelo y apoyó la espalda en la puerta. No estaba listo para abrir de par en par, pero ya no podía fingir que no había un mundo al otro lado. Al día siguiente, él mismo tocó el timbre de Rosa y el olor a masa lo recibió como a un pariente que vuelve sin explicación. El aprendizaje de Diego es menos cinematográfico de lo que nos gusta contar, y por eso es útil. No hay epifanías explosivas, no hay giros dramáticos, no hay frases de póster. Hay una cadena de microdecisiones que se anudan hasta formar una soga firme. Aceptar la presencia de alguien sin tener que entretenerlo, pedir compañía sin dar espectáculo, permitir que el cuerpo se mueva otra vez por caminos conocidos, nombrar en voz baja lo que duele, sostener con humildad que hoy sí y mañana quizá no, y no odiarse por eso. Estos gestos parecen pequeños, pero son la talla exacta de la humanidad que necesitamos cuando la vida se vuelve frágil. Con el círculo mínimo, Diego dejó de ser un náufrago en su propia casa y volvió a ser un hombre que habita un barrio, un parque, una cocina y una guitarra. Y ahora que has visto lo que una red discreta y bien elegida puede hacer frente a la tentación de desaparecer del mundo, conviene mirar de frente la siguiente trampa. Esa que no siempre se reconoce porque está hecha de amor y nostalgia, pero que si no se equilibra, te encierra en un museo personal donde el pasado luce impecable y el presente queda condenado a la irrelevancia. En la próxima parte vamos a desnudar con cuidado el mecanismo de idealizar a quien ya no está y a comprender por qué ese brillo perfecto, por más tierno que parezca, puede apagar tu posibilidad de vivir aquí y ahora. Idealizar a quien se fue es una tentación dulce que llega con la misma suavidad con la que llega la nostalgia, porque la memoria, cuando ama, se vuelve curadora de museo y empieza a pulir las esquinas de los recuerdos hasta dejarlos brillantes, sin aristas, sin manchas, sin esas pequeñas sombras que toda vida real tiene, y entonces, sin proponértelo, levantas un altar pulcro al que subes cada escena compartida para contemplarla como si fuese una reliquia intocable. Y mientras más perfecto luce ese pasado, más torpe, más pobre y más deslucido parece el presente, que no tiene cómo competir con una vitrina. Es humano que suceda, no es una falla moral ni una traición a la verdad, es un reflejo protector. El dolor te empuja a cunar lo más bello para poder sostenerte. Pero si esa cuna se convierte en regla y la regla en dogma, terminas rehén de una comparación imposible. Y cualquier cosa que ocurra ahora, una risa inesperada, una invitación amable, una mañana con menos peso, te parece sospechosa, insuficiente, incluso indebida, como si disfrutar un sorbo de luz fuera un acto de deslealtad con la persona amada. La idealización se disfraza de fidelidad, pero en el fondo te roba el derecho a seguir siendo humana. Te prohíbe aceptar que la vida contiene imperfecciones y que aún así puede ser buena, que los afectos nuevos, sean amistades, proyectos o quizá un día amores, no deban parecer copias exactas para tener valor, que tu risa hoy no compite con la de ayer porque pertenecen a capítulos distintos del mismo libro. Cuando idealizas, el pasado deja de ser una historia que te acompaña y se convierte en un estándar que te juzga. Ya no recuerdas, compites, y esa competencia se nota en los detalles más simples. Eliges no probar ese café nuevo porque con él siempre íbamos al otro. Evitas una película que podría gustarte porque con ella veíamos solo cine clásico. Rechazas un paseo por un parque distinto porque con él solo caminábamos allá. Y cada renuncia te da la ilusión de honrar, cuando en realidad vas estrechando el mundo hasta que solo cabe en el mapa de lo que fue. La mente, atrapada en ese mecanismo, edita escenas con una precisión que en cualquier otro contexto admirarías. Borra discusiones pequeñas, olvida desencuentros cotidianos, omite diferencias que existían y que supiste transitar, y al borrar esas sombras también borra tu propia capacidad de haber amado en lo real, no en lo perfecto. Porque el amor que viviste era verdadero justamente por eso,
porque estaba hecho de risas y de cansancios, de aciertos y de torpezas, de planes que salieron bien y de otros que improvisaron el camino sobre la marcha, y convertirlo ahora en una estatua de mármol te deja a ti congelada delante, con frío, sin poder abrazar nada. Hay un dolor profundo en admitir que hubo días difíciles junto a quien hoy extrañas, no porque quieras reducir su memoria, sino porque al reconocer los claroscuros devuelves al pasado su condición humana y te devuelves a ti la posibilidad de pertenecer al presente sin la sensación de estar profanando algo sagrado. Reconocer matices no ensucia, hace espacio. De pronto recuerdas que aquellas vacaciones inolvidables también tuvieron una noche de fiebre, que esa canción que ahora te rompe hizo reír por una letra absurda, que ese gesto que hoy veneras también cansaba un poco cuando se repetía demasiado, y entonces el recuerdo baja de la vitrina y se sienta contigo a la mesa, con su luz y su desgaste, con su belleza y su polvo, y tú dejas de venerar una figura imposible para abrazar un vínculo real que existió y que por haber sido real puede acompañarte sin pedirte que te quedes petrificada a su lado. En ese gesto se produce una respiración emocional que estaba bloqueada. Ya no necesitas mantener intacto el decorado para demostrar amor. Puedes mover un jarrón, cambiar un cuadro de lugar, probar una mezcla nueva en la cocina, aceptar un plan que antes no hacías, y cada cambio deja de ser sacrilegio para volverse continuidad, como quien toma una antorcha y decide caminar con ella en otra dirección, porque noche hay para rato y la luz no tiene por qué quedarse fija. La idealización también te lleva a exigirte imposibles en tu proceso. Si todo era perfecto, entonces el único modo aceptable de honrar es permanecer perfecta en tu tristeza, perfecta en tu devoción, perfecta en tu prudencia, perfecta en tu incapacidad de imaginar otra alegría. Y esa perfección te enferma, te obliga a controlar la memoria como si fuese un archivo sagrado sin carpeta borrador. Te prohíbe reír demasiado porque no es correcto. Te impide llorar frente a otros porque no sabrían entender. Te empuja a seguir rutinas que ya no te representan solo porque siempre fue así. Y cada una de estas obediencias te desfigura un poco. Te separa de tu cuerpo, te separa de tu creatividad, te separa de tu voz. El precio de sostener un santuario impecable es pagar con tu vida en cuotas pequeñas. Hoy renuncias a un paseo, mañana a una visita, pasado a un nuevo curso, y cuando te das cuenta eres la guardiana exhausta de un templo en el que nadie entra, ni siquiera tú. Por eso conviene preguntarte, con la mano en el corazón, si el modo en que recuerdas te nutre o te inmoviliza, si terminas el día con la sensación de haber agradecido o con la angustia de no haber cumplido con un reglamento invisible que te vigila desde adentro. Cuando la respuesta duele, ahí mismo empieza la posibilidad de un cambio. No se trata de contradecir la memoria con un inventario de defectos para equilibrar. No se trata de rebajar lo amado para poder vivir tranquila. Se trata de mirar entero, de atreverte a sostener una verdad más amplia. La persona que amaste fue tu hogar y también una persona concreta con sus límites. Tú fuiste el amor de su vida y también alguien que se cansaba, que se equivocaba, que aprendía, y eso no le quita valor a lo compartido, se lo otorga. Precisamente porque fue humano pudieron construir algo tan hondo, y precisamente porque sigue siendo humano en tu recuerdo, puede acompañarte sin convertir tu vida en mausoleo. Cuando te permites decir fue hermoso y también fue difícil a veces, cuando puedes recordar esto lo hacía de una manera que me enojaba sin que eso te parezca una traición, cuando su risa vuelve a ser risa y no solo himno, algo en ti se relaja, como si el corazón hubiese estado de pie demasiado tiempo sosteniendo una guardia ceremonial y al fin alguien le trajera una silla. Hay signos concretos de que la idealización está gobernando. Empiezas a medir a las personas, incluso a las amistades, con patrones que nadie puede cumplir. Proyectas una sombra sobre cada posible vínculo porque, inevitablemente, pierde frente a lo que ya no está. Usas el pasado como vara y sin querer como arma, diciendo no es lo mismo, incluso cuando lo que aparece es bueno de otra manera. Ese no es lo mismo es verdad.
Pero no significa no vale, significa es distinto. Y en el duelo, aprender a decir distinto sin que suene a degradación es una de las alfabetizaciones más compasivas que puedes darte. La vida después de un amor fuerte no es un reemplazo ni una imitación, es una traducción. Cambia el idioma, se preserva el sentido de vivir. Si te aferras a la versión original con tal fuerza que prohíbes cualquier traducción, te quedarás sin leer el resto del libro. Y aunque ahora te parezca imposible, llegará un día en que agradecerás haber permitido versiones, porque la historia de lo que fueron juntos merecía que siguieras escribiendo, no que cerraras la tapa con llave. Tal vez temes que, si reconoces los matices, el recuerdo se vuelva pequeño. Ocurre lo contrario, se vuelve más robusto. Un amor idealizado es frágil porque no admite preguntas, no tolera el roce, no resiste el clima. Un amor recordado con verdad es poroso, respira, se adapta, te acompaña a la intemperie. Y no significa que el dolor se vaya ni que la ausencia deje de pesar. Significa que el peso encuentra postura, que el dolor encuentra nombre, que la ausencia encuentra lugar. Y cuando cada cosa tiene su lugar, tú puedes moverte sin miedo a derribar el altar sin querer. Honrar así es elegir sin superstición. Puedes mantener una fecha significativa con un gesto íntimo y a la vez aceptar una invitación nueva. Puedes dejar una foto en la repisa y a la vez cambiar la distribución del cuarto. Puedes hablar de su bondad y a la vez reírte de sus manías. Puedes llorar con libertad y a la vez brindar por algo bueno que te sucede ahora mismo. Ese y a la vez es la puerta de salida del museo. Si sientes que estás lista para desmontar la vitrina, empieza por un acto simbólico y concreto. Toma un objeto que has mantenido intocable y pregúntate qué quiere hoy ese objeto para ti, no qué quiso entonces. Tal vez pida una caja, tal vez pida una carta, tal vez pida una donación, tal vez pida quedarse en el mismo lugar pero con otra luz. Ese diálogo silencioso te reubica en el presente sin arrancarte del pasado. Después, date el permiso de recordar una escena con todos sus colores. ¿Qué se dijeron además de lo perfecto? ¿Qué broma tonta se coló en medio de la solemnidad? ¿Qué detalle humano, demasiado humano, los acercó ese día? Anclar recuerdos así evita que se conviertan en dioses caprichosos a los que hay que sacrificar la vida actual para mantenerlos satisfechos. Y poco a poco verás que el pasado deja de vigilarte y comienza a sostenerte como lo hace un buen maestro. No te repite la lección para siempre, te regala herramientas para que hagas lo tuyo. En este punto es natural que aparezca una inquietud. Si dejo de idealizar, ¿cómo me aseguro de no olvidar? ¿Cómo evito que la memoria se diluya? ¿Cómo encuentro un equilibrio entre preservar lo que fue y vivir lo que es? Esa inquietud es el umbral perfecto para el siguiente tramo del camino, porque lo que necesitas ahora no es un sí o no, sino una brújula práctica para honrar sin quedar atrapada, una manera concreta de mantener vivo el vínculo simbólico con quien amas sin que ese símbolo te exija renunciar a tu propio pulso. En la próxima parte te compartiré ese equilibrio vivo, ese modo de recordar que alimenta en lugar de paralizar y que convierte la memoria en un puente habitable entre lo que fue y lo que, con respeto y coraje, todavía puede ser. Quiero que cierres este video con una certeza serena que puedas llevarte al bolsillo como quien guarda una llave. No estás sola, no estás solo, y aunque la ausencia haya hecho temblar los cimientos de tu vida, dentro de ti hay una fuerza discreta, paciente y profundamente humana que sabe reconstruir sin negarlo todo, que sabe agradecer sin idealizar, que sabe llorar sin naufragar. Hoy recorrimos un tramo que no se transita en línea recta. Le pusimos nombre a los errores silenciosos que pasan factura. Miramos de frente las trampas más comunes del duelo. Le dimos espacio a historias reales que demostraron que el deshielo sucede cuando nos damos permiso de sentir en el tiempo correcto y trazamos juntos esa brújula de decisiones pequeñas que repetidas se vuelven una forma de vida más amable, más honesta y más tuya. No estás fallando si todavía duele. Fallarías si renuncias a cuidarte. Y cuidarte no es olvidar,
es hacerle sitio a tu presente para que el amor que fue siga expresándose en actos concretos de dignidad y de paz. Si en algún momento de este video sentiste que una frase te habló por dentro, que una historia te sostuvo, que un ejemplo te abrió una ventana, te invito a convertir esa chispa en un gesto ahora mismo. Escribe en los comentarios qué parte fue la que más te tocó y cuál será ese pequeño paso que vas a dar esta semana para acompañarte mejor. Tal vez sea escribir una carta, cambiar un objeto de lugar, llamar a alguien que te hace bien, caminar 10 minutos al atardecer, preparar una receta que te conecte con la vida. Nombrarlo aquí es comprometerte contigo y de paso tenderle la mano a otra persona que está leyendo en silencio y necesita saber que no es la única. Si este contenido te acompañó, si te dio claridad, si te recordó que hay una manera de atravesar sin romperte por dentro, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. No es un gesto menor. Cada suscripción nos permite seguir creando espacios de calma, herramientas psicológicas simples y profundas, y videos pensados para esos días en los que parece que nada alcanza. Suscribirte es decir, sí, quiero seguir cuidándome con conciencia. Y también es ayudar a que este mensaje llegue a quienes hoy no se atreven a pedirlo. Además, cuando te suscribes, no te pierdes los próximos videos donde seguiremos desarrollando este camino. Hablaremos de cómo soltar la culpa sin negar el amor, de cómo reconstruir rutinas que te devuelvan el pulso, de cómo honrar con rituales que no inmovilicen, e incluso de cómo abrirte a vínculos nuevos sin sentir que traicionas tu historia. Cada semana encontrarás una pieza más para completar tu mapa. Comparte este video con esa persona que sabes que está atravesando algo parecido, porque a veces el gesto más amoroso no es encontrar las palabras perfectas, sino enviar una luz a tiempo. Y si hoy te nació agradecer, dale like. No por vanidad, sino porque esa interacción hace que el algoritmo muestre este contenido a quien ahora mismo busca, en silencio, una razón para levantarse mañana con un poco más de aire en el pecho. Aquí, en esta comunidad, la consigna es simple. Nos tratamos con respeto, nos hablamos con claridad, nos permitimos sentir sin prisa y nos recordamos una y otra vez que seguir viviendo también es una forma de amor. Gracias por estar, por escuchar hasta el final, por permitirte este rato de honestidad contigo. Suscríbete, activa la campanita y cuida de ti con la misma ternura con la que cuidaste esa historia que honras. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que tu memoria sea luz y tu presente, un lugar habitable donde volver a respirar.